problema que tenían era de que como había en la adoración a los dioses ciertos rituales de índole comestible, habían alimentos que se dedicaban para hacer motivo de adoración a estos dioses, que las personas de pronto tenían problemas y veían a alguien comiéndose una carnecita y decían, oye, pero nosotros adorábamos a estos dioses con esa carnecita. Y algunos tenían problemas de conciencia. No sé si alguna vez habrás leído eso, habrás escuchado eso, de que habían problemas de conciencia en cuanto a los alimentos y algunos decían, mejor no voy a comer esto para no afectar a otra persona. En medio de todo eso, ahí lo invito durante la semana a estudiar a los Corintios porque es muy interesante. Llegamos al capítulo 8. Entonces, el versículo 1 dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, lo que les estaba conversando yo antes, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento. Mira cómo parte Pablo hablándole a las personas ahí en la iglesia sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Y quiero que te quedes con esta parte del versículo. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, y es algún pequeñito problema que en las iglesias y las personas cristianas hemos vivido. Y hemos venido hablando desde el comienzo de nuestro servicio presencial que la religión, la religiosidad, el conocimiento nos ha llevado a juzgar a otros, los problemas de conciencia que estaban teniendo aquí por la comida en Corinto, nos ha llevado a juzgar a las personas porque nos sentimos importantes de saber mucho, pero nos olvidamos de la parte importante. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es ser amor lo que fortalece a la iglesia. Amor por sobre todo. Lo interesante es que Pablo, escribiendo esta carta a los Corintios, sigue con la misma idea del amor. Y si avanzamos al capítulo 12, anda conmigo ahí al capítulo 12 de Primera de los Corintios. El capítulo 12 comienza a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, estas capacidades sobrenaturales que los hijos de Dios tenemos gracias al Espíritu Santo. Y después de explicar todos los dones, y estaba la pelea también en la iglesia, oye, ¿qué don es más importante? Yo, ¿sabes que tengo el don de conocimiento? Yo tengo el don de hablar frente a otras personas, yo tengo el don de ayudar, yo tengo un don que no es visible, y algunos se sentían bajoneados, ¿sabes que mi don no es visible? Entonces pienso que no es tan importante. Pablo concluye esa parte diciendo, desde el versículo 29, mira el final del 31, perdón. Por lo tanto, ustedes debiesen desear encarecidamente los dones que son más de ayuda, los que son menos visibles. Pero, después de toda esta seguidilla de dones, Pablo dice, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Capítulo 13, verso 1. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. O sea, algo completamente inútil y que suena feo, parece. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, fíjate cómo Pablo está planteando esto. Está poniendo una idea condicional, no está diciendo que él tenga todo el conocimiento, está diciendo si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, mira lo que Pablo está diciendo, está hablando todo lo espectacular. Si conociera todo lo que Dios conoce, es algo imposible para nosotros los humanos. Incluso si mi fe pudiese mover montañas, dice Pablo, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, sin duda. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada.
Pablo está diciendo que el amor es más importante que cualquier otra cosa que nosotros como humanos podamos hacer o deshacer en una iglesia. Por eso viene hablando todo el capítulo de Corintios de que ¿saben qué? Han tenido un montón de problemas entre ustedes. ¿Cuál es la solución a esos problemas? El amor. El amor. No es lo más importante que conozcamos al revés y al derecho la Biblia, que por cierto puede ser importante y más adelante lo vamos a estudiar. Pero por sobre todo eso, si yo no tengo amor, no sirvo de nada. Y aquí viene el famoso versículo que si alguien tiene pareja, más de alguna vez habrá dedicado a su pareja. Pero fíjate el contexto, lo maravilloso de la Biblia es que aquí no está hablando de algo romántico, no está hablando de una situación de parejas, está hablando de la iglesia, está hablando en el capítulo anterior, capítulo 2, el contexto es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. 3 cosas durarán para siempre, dice Pablo en el capítulo 13, finalizando toda esta lista. Y mira lo interesante cómo finaliza todo esto. Verso 13, 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Punto y coma. Y la mayor de las 3 es el amor. Es que si queremos ser la iglesia, y recuerda, la iglesia no son estas paredes que puede venir una demoledora y botarlas. La iglesia no son las sillas, la iglesia no es una institución, la iglesia no es el nombre Simple Church, la iglesia no es una denominación, la iglesia somos nosotros. Y si queremos ser la iglesia que Jesús soñó, debemos poner por sobre todo el amor en práctica en nuestras vidas. ¿Y quieres saber cómo se pone en práctica el amor? Bueno, puedes leer ese maravilloso pasaje romántico que todos leemos y ver una seguidilla de cosas de cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Y de pronto hay cosas difíciles en esta listita porque no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Pero los humanos somos buenos cuando nos hacen algo, y créeme que en la iglesia suceden roces porque somos personas y las relaciones entre personas son complicadas. Y ahí tenemos nuestra lista anotada, en donde esa lista es más importante que la lista del supermercado muchas veces. Pero el amor no tiene una lista de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Entonces, una tarea que tenemos como iglesia y miembros del cuerpo de Cristo es poner en práctica el amor verdadero. Me encanta la Biblia porque con el solo hecho de leerla tengo respuestas inmediatas. No necesito ser un estudiante de teología de doctorado para entender cosas esenciales. Anda conmigo por favor, a primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 19, dice así: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. No es que esta maravillosa lista de amor y de exigencias del amor sean porque nosotros somos maravillosas, buenas personas. Porque la Biblia dice que somos todo lo contrario. Nosotros como parte de la iglesia podemos amarnos porque Dios, dice este contexto, Jesús nos amó primero. ¿A alguien aquí le gusta que le digan mentiroso?
O hago la pregunta al revés, ¿a quién no le gusta que le digan mentiroso? Lee conmigo el verso 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia lo contrario al amor, a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y aquí es donde se complica el asunto. Porque la Biblia no se fue con rodeos para llamar a esa persona que no logra armar al resto, porque la Biblia dice que ese que no ama al resto es mentiroso. Punto. Porque si decimos nosotros amar a Dios, y si le pido a ustedes, ¿cuántos aman a Dios? Yo amo a Dios. Bueno, pero la prueba de mi amor a Dios me acaba de decir la Biblia que es amar al otro. Pero resulta que nos hemos vuelto muchas veces tan amadores de otras cosas que esas otras cosas están por sobre las personas. Y ahí es donde nos empezamos un poquito a alejar de la iglesia que Jesús soñó. Porque el amor es algo práctico, no es algo pragmático, no es una palabra, no es un decir te amo. Porque decirlo es muy fácil. Pero practicarlo es donde necesitamos trabajar en nuestro corazón para que una vez trabajado en nuestro corazón, eso se desparrame en amor hacia otros. ¿Cómo sigue este pasaje? Verso 21. Y Él nos ha dado el siguiente, ¿y qué palabrita dice ahí? Yo estoy leyendo, discúlpenme, de la NTV, Nueva Traducción Viviente. No sé de qué versión está leyendo usted, pero al menos la mía dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato. ¿La suya que dice mandamiento puede ser? Básicamente es lo mismo. No es una sugerencia, no es una idea, no es, oye, si tú quieres, haz esto. Dice, Dios nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Y no sé usted, pero yo sí quiero obedecer a Dios. Y obedecerlo lleva entonces a amar a otras personas, a los otros creyentes. Una muestra más de lo que la Biblia dice, porque podría en verdad estar aquí probablemente varios días leyendo distintos pasajes acerca del amor, porque si hay algo que se repite en la Biblia, es la palabra amor. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 22. ¿Se acuerda que el primer pasaje que partimos leyendo lo leo de nuevo para ustedes? Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, quédese con eso. Mateo capítulo 22, desde el verso 4, dice así. En cuanto a los fariseos, nuestros grandes amigos que nos han acompañado desde el principio de acá de los servicios presenciales. En cuanto a los fariseos, oyeron que había silenciado a los saduceos con una respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, a alguien que le gustaba el conocimiento, alguien que te aseguro, y estos amiguitos tenían una capacidad intelectual impresionante porque se sabían una cantidad de pasajes del Antiguo Testamento impresionante. O sea, se lo sabían de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces eran buenos jueces, porque sabían tan de memoria la ley, las leyes, lo que el hombre no podía o sí podía hacer, que andaban todo el día dándose vuelta, y cuando veían algo que ellos recordaban de inmediato en la ley que no era correcto, eran los primeros en pararse y decir, ¡ja! Te pillé. El conocimiento nos hace sentir importantes. Entonces, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta a Jesús. Maestro, le dice,
Ese maestro a mí me suena tan hipócrita de repente porque la andaban buscando para pillarlo y le decían maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Mira qué buena pregunta, porque la ley de Moisés, nosotros nos acordamos de los 10 mandamientos, pero tenía una serie de leyes impresionantes. Eran cientos de normativas de cómo debían conducirse en el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, dice Jesús, que es igualmente importante. Mira ese igualmente. No está diciendo, sabes que está el primero y pegadito de esa importancia está el segundo. Jesús lo que va a decir lo está elevando a la misma categoría de importancia que amar a Dios. Y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, las cientos de leyes que habían y las exigencias de los profetas, mira lo que suma, no solo la ley, sino que todo lo que vino después de la ley, se basan en estos dos mandamientos. Es que si tú quieres amar a Dios con todo tu corazón, eso involucra, por consecuencia, amar a tu prójimo. Si tú quieres decir, yo amo a Dios, eso conlleva a amar a tu prójimo. No son leyes despegadas, no son normativas consecuencia una de otra, son lo más importante según las palabras del propio Jesús. La pregunta es, ¿quieres amar a Dios con todo tu corazón? Porque al menos es mi anhelo. Sé que en el camino me he caído 50.000 veces en cumplirlo. Pero si quiero amar a Dios con todo el corazón, necesito amarte a ti también. Y el amor es algo práctico. La iglesia que Jesús soñó es una iglesia que, y esta es una frase que escuché por ahí, la iglesia que Jesús soñó es aquella que ama a la persona más que a las normas. La iglesia que Jesús soñó es aquella que ama más a la persona que a las cosas malas que esa persona puede hacer. La iglesia que Jesús soñó es aquella que ama más a aquel que me hiere que mi sentimiento de herido. Simple Church quiere ser la iglesia que Jesús soñó. Entonces la invitación que quiero hacerte ahora es, ¿recuerdas el pasaje, está por ahí en Juan, que dice Jesús, en esto conocerán que soy mis discípulos? ¿Alguien sabe lo que continúa a partir de eso? Dígalo fuerte. Si tú quieres ser reconocido como un seguidor, como un discípulo de Jesús, debes amar a otro. Es la única señal que tenemos, es el único pergamino, es lo que las personas de afuera pueden ver en que somos seguidores de Jesús, en cómo nos amamos unos a otros. Porque este mundo cada vez se quiere amar menos, porque este mundo es cada vez más individualista, porque este mundo sigue en guerra. Pero la marca distintoria, esa luz que puede traer paz y tranquilidad en medio de las tinieblas en que estamos viviendo, es cómo nos amamos los unos a los otros. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Entonces, nuestra invitación está en que comencemos a aprender cómo podemos amarnos los unos a los otros. Y quisiera invitarte ahí en la tranquilidad que estás ahí, a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos. Y me gustaría que ahí en tu lugar puedas pensar, y tómate tu tiempo,
¿Estoy en conflicto con alguien? ¿Tengo en mi cabeza, en mi corazón, sentimientos malos hacia alguna persona que me rodea, hacia algún familiar, a algún cercano, algún amigo? Sé que es difícil que, como llevamos poco tiempo como iglesia presencial, tengamos conflictos los unos con los otros acá, pero créanme que en algún minuto eso va a suceder. Entonces la pregunta es, si quieres ser un seguidor de Jesús, sana tu relación con esa persona. Si quiero ser un seguidor de Jesús, sana tu mente, porque te aseguro que ese conflicto debe estar atormentándote en algún minuto de tu vida. Entonces ahí en tu corazón, graba ese nombre, graba ese problema. Porque quiero orar junto a ti para que no seamos nosotros los que solucionen ese problema, sino que el amor de Dios que fue derramado en ti, porque la Biblia dice que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios fue tan grande, dice la Biblia, que a pesar de cómo somos nosotros, pecadores, malos, Él decidió enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros y perdonarnos de toda maldad, de todo. Jesús no tenía una lista pensando en que teníamos pecados terribles, los cuales le ofendían, sino que Él decidió morir a pesar de todo lo que somos. Y es ese amor el que Dios nos pide demostrar los unos a los otros. Entonces quiero orar junto a ti en esta mañana, diciendo: Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tu palabra nos enseña que lo más importante, por sobre todo, es el amor. Y quizá reconocemos, Señor, que nos cuesta amar a otros, quizá nos cuesta la relación personal con alguien que nos rodea. Entonces, Dios, quiero permitirte que nos des la fuerza, nos des la convicción, nos des la valentía de solucionar ese problema. Incluso a pesar de que seamos nosotros los ofendidos, ayúdanos a tomar el primer paso. Ayúdanos a perdonar si es que es necesario. Ayúdanos a restaurar esa relación que está rota. Porque queremos amarte a ti y tu palabra nos dice que si no amamos a los que nos rodean, somos mentirosos. Porque no podemos amarte a ti si es que no amamos a otros. Ayúdanos, Dios, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Personas que no juzgan, personas que no miran el pecado del otro. Ayúdanos a ser personas que no aprecian más el conocimiento por sobre el amor. Ayúdanos a amar más a las personas que a la ley. Ayúdanos a ser las personas, los cristianos y la iglesia que tú quieres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios? Entonces, pongamos en práctica el amor de Dios.